soy Luis Javier Álvarez, profesor y tutor de educación secundaria y bachillerato y director de Task and Time, una startup española en tecnología educativa. Si eres profesor, quiero contarte algo que te puede interesar. Hemos creado StudyTask, una aplicación web que por primera vez es capaz de medir la carga estimada de trabajo de los estudiantes y avisarnos a los profesores cuando mandamos tarea en qué días y por cuánto tiempo estará sobrecargado la inmensa mayoría del alumnado. Además, es capaz de decirme como profesor si tengo una responsabilidad especial en alguna sobrecarga por haber mandado demasiados deberes. En Task and Time pensamos que el tiempo es muy importante, también en educación. Como profesor, me gustaría saber distinguir cuándo las quejas de los alumnos por exceso de deberes están justificadas o más bien se deben a la mala organización y a su pereza. Porque cuando mando una tarea, quiero que esa tarea se haga bien y para eso necesita un tiempo disponible adecuado. También me gustaría a aquel padre que esté despistado o cabreado mostrarle que los profesores sabemos realmente cuál es la carga de trabajo del alumnado y que tenemos esa carga bajo control. Si estás interesado, te invito a ver cómo funcionaría StudyTask en el día a día. Cuando estés en clase, en directo, abrirás la aplicación en tu navegador, da igual que sea en tu móvil, en tu tablet o en un ordenador personal. Se te abrirá con tu usuario y contraseña exactamente por la clase que según tu horario te corresponde. Y entonces podrás mandar una tarea al mismo tiempo que se la cuentas a los estudiantes. Chicos, para el próximo día del desplegable de fechas seleccionamos la fecha. Tenéis que hacer, por ejemplo, el problema 57 de matemáticas. Puedo poner la descripción literal en el espacio para ello, para recordarlo en su momento, o bien dejarlo en blanco porque me voy a acordar. Digo además a la máquina qué minutos estimo le llevará a la inmensa mayoría de los alumnos terminar esa tarea. Con esos datos, por ejemplo, 25 minutos, ya el sistema, cuando le doy a crear la tarea, la computa con el resto y la añade al banco de tareas activas. Aparece reflejada su fecha de entrega en un circulito rojo. Pero, ¿qué pasa si mandamos mucha tarea hasta el punto de que podemos desbordar al alumno con el conjunto de las tareas de los demás profesores que estén activas? Vamos a probarlo. Voy a mandar otra tarea para una fecha muy temprana, por ejemplo, mañana, y le voy a dar una tarea de 4 horas de duración. Creo la tarea, el sistema hace que la pantalla se oscurezca y me sale en una ventana un aviso de desbordamiento mostrándome el gráfico de ocupación de la semana de lunes a viernes y los días en que cruzamos las fronteras rojas según el claustro para esa clase, para ese nivel, para esa edad. Así puedo reconsiderar la decisión, editarla o mantenerla. Esto ya es una decisión del propio profesor. Pero lo haré con fundamento, porque puedo visualizar cuál es el grado de carga más probable que pesa sobre el alumnado. Incluso me va a decir con unos indicadores muy sencillos de si tengo una responsabilidad especial por haber mandado demasiada tarea o según una distribución temporal comprometida.